Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues una vez más, aquí estamos para estudiar una vez más la palabra del Señor. Estamos muy contentos, me encuentro pues un poquito pensativo en cuanto a lo que el Señor está, eh, cómo está el mundo hoy en día, ¿verdad? Y miramos que eh, no va para mejor. Eso ya lo sabemos, la Biblia nos lo advierte, ¿verdad? Una y otra vez que el mundo no va a mejorar, a menos que no sea por la voluntad de Dios y que aparte de esto cada uno de los seres humanos vengan al arrepentimiento para que pueda traer paz a este mundo. Miramos cómo las cosas están en este país, en Estados Unidos. Estamos pasando por momentos sociales un poquito difíciles, controversiales, injusticias, desorden, eh, personas que no se sujetan a la ley, que violan a las autoridades, las mismas autoridades violan la ley, personas que violentan el orden, y vemos cómo está el mundo. El mundo no está mejor. Ya no solamente estamos con el virus, ahora también estamos agregándole este problema que estamos ahora con el problema de la muerte del afroamericano, ¿verdad? George Floyd, y todo el problema que está aconteciendo alrededor del país. Y la palabra de Dios nos advierte de todas estas cosas vendrán, ¿verdad? Son desajustes sociales que cada día más van a presionar nuestra fe como cristianos, y también va a probar, y a otros pues si Dios permite algunos vendrán al arrepentimiento. Esto nos da confianza de que el Señor nunca se equivocó. Él siempre estuvo advirtiéndonos a nosotros de todas las cosas, ¿verdad?, que iban a estar sucediendo en estos tiempos. Cada día que pasa, nos damos cuenta que la palabra cada día más estamos en los tiempos difíciles, en los cuales es difícil no darse cuenta que no ver con nuestros propios ojos las advertencias de la palabra de Dios. Y esto nos impulsa a nosotros como cristianos a prepararnos. Es como cuando sabes que tu, tu Salvador ya viene. Es como cuando estás esperando el ride de alguien. Es como cuando estás haciendo algo para alguien y que alguien te va a pasar a recoger. En este momento la iglesia está en la espera del Mesías, por segunda vez, de Jesús nuestro Salvador. Y miramos que cada vez los acontecimientos en este país pues no van para mejor. Yo creo que alrededor del mundo está igual. México, Colombia, Nicaragua, Honduras, todos los países de Latinoamérica están un poco difíciles las situaciones. A esto le vamos a agregar, después de que todo esto se normalice un poco, vamos a agregarle el problema de lo que viene del problema financiero, que va a ser un problema económico bien difícil para todo el mundo, si no es que muchos ya lo están viviendo. Pero por eso la palabra de Dios nos advierte, y lo único que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es prepararnos cada día más. De hecho, nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué estar angustiados por esas cosas. De hecho, los hijos de Dios no tenemos por qué estar de una manera u otra en sobresalto, desesperados, estresados por todas estas cosas. Más bien, como dice la palabra, mirando todas estas cosas, debemos de estar confiados que nuestra redención está cerca. Y esto, ¿verdad?, pues nos ayuda a nosotros a entender. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es solamente confiar en el Señor. Amén. Así es de que con esta pequeña introducción, y saludarlos, que estén bien, de saber que estén todos bien, eso espero, que el Señor haya estado hasta este momento bendiciendo sus vidas, hasta este momento que el Señor esté dándoles
paz y tranquilidad sobre todas las cosas. Así es de que, bueno, este es el momento en el cual pues vamos a estudiar un poco la palabra. Ya en las semanas pasadas, la semana pasada terminamos la bienaventuranza, la octava, ¿verdad? Según Mateo capítulo 5. Y ahora vamos a estar analizando el Sermón del Monte. Vamos a estar mirando el Sermón del Monte completo, vamos a estar analizando ciertos puntos en los cuales nosotros vamos a extraer las enseñanzas de Jesús para su pueblo, sus hijos, los apóstoles, que en ese momento el Sermón del Monte fue específicamente, aunque lo habló para todo el mundo, pero era la enseñanza especialmente para sus seguidores, en ese momento los apóstoles, ¿verdad? Entonces vamos a estar estudiando del capítulo 5 de Mateo en el versículo 13, y del capítulo 5 al versículo 13 vamos a estar estudiando hasta el versículo 16, del 13 al 16, y vamos a ver qué es lo que nos enseña en esta porción el Señor Jesús en ese sermón, qué es lo que el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Así es de que espero que cada uno tenga lista su Biblia, tenga lista su mente, su corazón, y reciban la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de saber que tenemos cosas, miles y millones de cosas que aprender de Dios todos los días, a cada instante. No hemos llegado todavía al conocimiento pleno ni a la plenitud del varón perfecto. Dice que un día llegaremos, pero no es ahora todavía el tiempo. Así es de que el tiempo va a ser cuando Cristo venga por su pueblo y su iglesia, y entonces ahí seremos perfeccionados. Amén. Así es de que vamos a leer esta porción del capítulo 5 de Mateo, del versículo 13 al versículo 16, y veamos qué nos dice esta porción bíblica. Dice la palabra de Dios así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta porción? Vamos a orar al Padre y que sea Él el que nos esté dirigiendo, nos esté dando dirección en esta parte, y vamos a ver qué es lo que nos tiene la palabra de Dios en esta porción. Amén. Vamos a orar al Padre. Amantísimo y buen Dios, Señor bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú nos tienes con tu gracia y tu misericordia, Señor. Podemos mirar con agrado, Señor, cuán grande y maravilloso eres, al mirar nuestras vidas mismas, Dios, de saber que estamos con vida y salud todavía, Señor, en una oportunidad más de, Señor, seguir aprendiendo más de ti, pero sobre todo, Padre, de prepararnos cada día más para tu llegada, Jesús. Te pongo en esta tarde, Señor bendito, esta palabra, Señor, que vamos a estudiar, que seas tú guiándonos, Dios, que seas tú hablándonos a nuestro corazón y dándonos la revelación, Señor, de ella para nuestro crecimiento, Padre. Quita todo estorbo de nosotros mismos, Dios, todo prejuicio, Señor, todo pensamiento que no sea tuyo, Señor, en tu nombre Jesús, lo sujetamos y te pedimos que solamente nos des las palabras sabias para edificación de nuestras vidas. Danos palabras, Señor, entendimiento, revelación, Señor bendito. Te alabamos, te glorificamos, te damos honra y gloria siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene a nosotros en este día. Permítame un instante, voy a preparar algo aquí para la cámara, que no se me mueva tanto, ¿verdad? Porque está habiendo un poquito de movimiento. No es que el viento, pero el viento pareciera que está haciendo sus estragos todavía. Amén. Así es de que, nada más un momentito.
Bueno, ahí está. Entonces, decíamos que vamos a estudiar estos 3 versículos del Señor Jesús, en lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros, dice Jesús en esta palabra del versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres o pisoteada por los hombres. Ahora bien, nosotros sabemos que la sal era en aquellos tiempos, en el tiempo en que el Señor Jesús estaba en la tierra, miramos que la sal era un producto muy importante, muy escaso, era algo que era de gran estima y de precio. De hecho, a los soldados romanos se les pagaba con sal. A ellos sus servicios la mayoría cobraba con sal. No cualquiera podía adquirir fácilmente la sal en aquellos lugares y en aquellos tiempos. Sacar la sal era un poco complicado. Entonces la sal tenía mucho precio y de hecho como muchos cobraban con sal, entonces de ahí viene la palabra salario, porque se les pagaba con sal, ellos su pago era sal. Entonces miramos que Dios o Jesús utiliza esta palabra sabiendo que era algo muy importante y muy necesario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en aquellos tiempos no había refrigeradores, tampoco había congeladores ni hielo, mucho menos. Entonces la única manera de preservar las carnes, sobre todo, que no se pudrieran, eran salándolas, poniéndoles demasiada sal. Y la carne se salaba y se preservaba. Entonces Dios hace una referencia al uso de este producto, la sal. Y Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. Dice, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve de más. O sea, si nosotros perdiésemos el sabor como sal, como tal, nosotros ya dice que nosotros mismos ya no tendríamos como sal un uso. Pero ¿por qué la sal? ¿Por qué acaso la sal pierde su sabor salado? Casualmente, en aquellos lugares también se daba una especie de sal, pero no era sal, sino era arena que era demasiado salada, y entonces al estar demasiado salada esa sal parecía que era sal, pero entonces cuando perdía la salinidad de esa arena, entonces esa arena se convertía solamente en lo que era, arena, ya había perdido su sabor. Entonces como era arena, lo único que se hacía es que se tiraba, se tiraba. ¿Y qué es lo que dice el Jesús? Dice, esa sal ya no sirve, se tiene que desechar, ya no es sal, ya es arena. Y entonces no sirve solamente más que para ser pisada por los hombres. Ahora bien, cuando nosotros miramos esta comparación del Señor Jesús, dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Pero por qué la sal de la tierra? Nosotros sabemos que cuando Jesús vino al mundo, cuando Él apareció por primera vez, recordemos que Jesús vino para Él traer un cambio a la gente. En aquellos tiempos, en el pueblo judío, sobre todo como vemos que Jesús vino al pueblo judío, vemos que la gente estaba llena de religiosidad. La gente estaba llena de puros actos religiosos y obras, pero en realidad todo ello no era más que, como pueden decirse, ceremonias, pero en realidad sus ceremoniales no tenían nada que ver con la obra de Dios. Entonces Jesús empieza a instruir a sus discípulos, empieza a decirles las cosas que Él venía a hacer. Entonces Jesús viene con un motivo. El motivo era de que Él traía la promesa del reino. Él vino a traer la bendición, la puerta, el camino para que todo aquel que en Él cree, pues no se perdiera. Pero entonces dice, entonces cuando ustedes ya reciben esto, entonces ustedes ya son sal. ¿Qué es lo que es la sal? Mire, la sal dice que es para preservar y para dar sabor. No solamente era preservar,
también era para dar sabor. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios cuanto a nosotros como sal de la tierra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros? O cómo el Señor quiere mirarnos a nosotros como hijos de Dios. Y si realmente, como Jesús nos compara con la sal, cómo es que nosotros tenemos que ser o cómo debemos ser como sal o como el ejemplo de la sal. Entonces vamos a ver unos versículos que la sal en realidad tenía su función. Entonces, si el Señor Jesús nos está comparando con ese producto, entonces nosotros tenemos que analizar cómo es que tenemos que ser nosotros para poder, porque el Señor nos hizo la comparación con ese producto, con la sal. Entonces vamos a ver algunos capítulos en la Biblia y vamos a ir primeramente al Evangelio de Marcos, que está ahí más adelantito, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Y fíjese lo que la palabra de Dios, primeramente nosotros tenemos que emprender de esto. Si el Señor nos hizo la comparación de que nosotros éramos la sal, entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que, cuál es la postura que nosotros tenemos que tomar como sal? Entonces, dice la palabra de Dios en este Evangelio, en el capítulo 9, versículo 49 y al 50. Dice así, del capítulo 9, versículo 49 hasta el 50 del Evangelio de Marcos. Dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida o pierde su sabor, ¿con qué la sazonaréis? ¿O con qué será salada esa sal? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Miren, la palabra de Dios nos enseña de un número uno en que nosotros tenemos que, dice la palabra que nosotros seremos salados por fuego. Número uno, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta porción de la primera parte del versículo 49? Porque todos serán salados con fuego. Salados con fuego. Y yo analizando estas palabras y estudiándolas, nos damos cuenta que número uno, el fuego purifica. Y entonces el fuego purificar, entonces lo que hace es que de nosotros quita todo lo que es impuro. O sea, el fuego viene y hace que se limpie cada vez más lo que el fuego tiene que hacer, por ejemplo, en un metal precioso. En el ejemplo del oro, la plata, todos los metales, se usa fuego para irlos limpiando de todas las impurezas. Y se tiene que utilizar cierta cantidad o cierta temperatura para que ese metal se haga líquido y entonces poder hacer el procedimiento para la purificación. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo me acuerdo que yo trabajaba cuando vivía en México, yo trabajé en una fábrica de fundición y ahí en ese lugar nosotros trabajábamos el aluminio. Entonces el aluminio se tenía que fundir a 880 grados centígrados. Entonces era una temperatura demasiado alta para poder fundir el aluminio. Entonces uno dice, bueno, solamente era de meter el aluminio al horno y el horno empezaba a fundir el metal. Pero no solamente era eso, hay un proceso para poder limpiar ese metal, porque por ejemplo nosotros en los hornos metíamos sartenes, metíamos metal que eran de aluminio, latas, y todo eso trae impurezas. Todo eso trae, por ejemplo, las latas traen pintura, las sartenes traían teflón, y todo esto eran impurezas para el metal. Entonces nosotros teníamos que limpiar el metal casi al 98% que fuera puro, de limpio. Y lo que hacíamos nosotros era meter todo lo que le llamaban el escombro de metal, todo lo que era scrap, lo que le llaman aquí. Entonces pura chatarra se metía al horno y se fundía el horno y entonces ese aluminio, el metal, empezaba a fundirse. Uno podría decir, bueno, ya estaba fundido.
ya se podrían hacer porque nosotros hacíamos lingotes de aluminio. Entonces decíamos, pues ya está listo, pero en realidad no. ¿Sabe qué era lo que utilizábamos nosotros para limpiar y purificar ese metal? Casualmente, nosotros, perdón, utilizábamos sal de grano. Y la sal de grano, lo que hacía cuando se mezclaba la sal de grano con el aluminio fundido, lo que hacía es que hacía que toda la impureza del metal empezara a flotar y se hacía una escoria, una ceniza encima de lo que era el caldo de metal. Entonces nosotros un aparato, con un fierro metal, algo especial hecho, empezábamos a sacar todo ese escombro, toda esa ceniza, todo lo impuro que tenía el metal. Y ya solamente quedaba puro líquido, era puro líquido de aluminio, puro. Entonces, ya cuando nosotros empezábamos a vaciar los lingotes, ese líquido salía, pero parecía plata, plata pulida. Entonces, leyendo este versículo me recordé de la fundición. Y estuve ahí por varios años. Perdón. Entonces dice la palabra de Dios, perdón, que para ser purificada nuestra fe, dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Entonces dice que el fuego, dice que seremos salados con fuego. O sea que nosotros tenemos que ser metidos al fuego, a la pureza, para purificarnos. En esto es, en la palabra de Dios, para irnos purificando nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la palabra de Dios? Va a venir a salarnos. Es lo que la palabra de Dios nos va a venir a limpiar. La palabra de Dios nos va a venir a cada día más a purificarnos cada vez más. Muchas veces nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cuánto nosotros mismos hemos estado avanzando en nuestra vida. Perdón. Cuánto hemos estado avanzando en nuestra vida y cuánto más nos hace falta purificarnos cada vez. ¿Sabe? Cuando Jesús les estaba hablando a sus discípulos, recordemos que ellos estaban iniciando. Jesús iniciaba su ministerio cuando él empezó el Sermón del Monte. O sea que él estaba empezando a decirle a los apóstoles en ese tiempo, ustedes van a ser los que van a traer la preservación al mundo. O sea que Jesús mismo estaba diciendo en ese momento, ustedes son los que van a preservar al mundo de corrupción. O sea, quiere decir que si nosotros somos los que tenemos la sal, que nosotros somos los que tenemos el Espíritu Santo, el fuego, entonces quiere decir que el Espíritu Santo, que es el fuego en nosotros, es el que nos va purificando cada día más. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo nos va purificando cada día más? O sea, el Espíritu Santo nos tiene que traer a un punto donde nos tiene que redarguir de realmente si estamos mal o no. Cuando algo no nos va redarguyendo, incluso en los pequeños detalles que hay en nuestra vida, y nosotros mismos nos aferramos a esas cosas como el orgullo, como el enojo, la ira, las contiendas, el chisme, todas esas cosas que vienen a nuestra vida y que el Señor nos quiere purificar, quitándolas de nuestra vida. Entonces dice que por fuego, a través del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que nos va limpiando, nos va haciendo, nos va instruyendo, redarguyendo, y entonces dice que nosotros seremos salados. Y entonces una cosa, vamos a suponer, los artefactos o las pequeñas, los aleros. Un salero no es salero hasta que no tiene sal. Ese salero, mientras sea un salero que está vacío, no puede ser salero. Se fue hecho para tener sal, pero si no tiene sal, no tiene uso. Podrá ser cualquier cosa de objeto de decoración, pero no es salero. Entonces nosotros mismos tenemos que ser así mismo. Entonces dice que nosotros tenemos que ser sal. Nosotros tenemos que traer la preservación de corrupción a este mundo. ¿Cómo? Bueno, primeramente la palabra misma tiene que estar en nosotros.
La palabra misma tiene que hacer algo en nuestras vidas. Primeramente la palabra de Dios tiene que a nosotros mismos enseñarnos si realmente somos sal. ¿Qué es lo que predomina en nuestras vidas? ¿La palabra de Dios o predominan todavía nuestras emociones personales? ¿Predominan todavía las cosas que nosotros queremos hacer o pensar o hacer? La palabra de Dios nos dice que nosotros como sal del mundo tenemos que darle ese sabor de corrupción al mundo. Vamos a suponer lo que estábamos hablando hace un momento cuando iniciaba. ¿Cómo se encuentra este país actualmente? ¿Cómo vemos las manifestaciones? Es gente que conoce a Dios. Posiblemente hay mucha gente ahí que dicen que son cristianos. Pero la pregunta es, ¿el cristiano tiene derecho a manifestarse contra la injusticia que hay en este mundo? Yo le voy a decir que la palabra de Dios no nos llama a nosotros a manifestarnos como cristianos en ningún lado. A nosotros la palabra de Dios lo que nos llamó es ir y predicar el evangelio. Si la gente que está pidiendo justicia por algo que ni siquiera ellos mismos, o sea, el hecho de que esta gente esté manifestándose aún por una, vamos a decirlo así, que sea una causa justa, no tiene el derecho de estar haciendo ese tipo de desórdenes en las ciudades. En este caso, como ya el hecho de manifestarse, están bloqueando calles, están perturbando la paz de otros ciudadanos. Entonces, el hecho de que sí hubo una injusticia con esta persona, claro que sí hubo una injusticia. Pero con eso no fuimos llamados nosotros, si es que entre todas esas multitudes, que no lo dudo, que deben haber cristianos ahí, que deben haber cristianos, Dios no dio el derecho al cristiano para que nosotros nos manifestáramos o para que el cristiano se manifieste en ese tipo de turbas, en ese tipo de conglomerado de gentes. Número uno, porque nosotros dice que no fuimos llamados a traer la justicia o a llamar la atención a la justicia del hombre. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados para que nosotros clamemos a la justicia de Dios. O sea, ¿cómo nosotros como cristianos vemos ese tipo de manifestaciones? ¿Las apoyamos? Sí, nos indignó y nos sigue indignando cuando vemos el video de esta persona, cómo fue asesinada, porque esa es la palabra, fue asesinada. Pero el hecho de que lo haya asesinado, el hombre que lo asesinó ya está en la cárcel. Ahora, que tienen que también pagar los cómplices, en eso estoy de acuerdo, pero aún así no quita que la gente esté haciendo eso. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Sabe por qué? Porque porque no conocen a Dios. Porque la misma palabra enseña, dice, hey, mía es la venganza, yo pagaré al mal por el mal, a aquellos que lo hacen el mal. Yo pagaré. Entonces, Él es el juez justo, Él es el rey, Él es el que tiene la justicia en su mano. Aún de aquel que mató, aún de aquel que asesinó a la otra persona, Dios mismo va a tomar acción en esa persona. Mire cómo no, si no va a estar pagando esa persona, ese hombre va a estar, cómo no está pagando. Si ese hombre ya ahorita ya está en la cárcel, número uno, por su arrogancia posiblemente, por la prepotencia de ser un policía, pero mire, ya está pagando la consecuencia. Él ya está en la prisión y ahora la señora ya le pidió el divorcio. Y cuántas cosas más, tal vez hasta las mismas familias de él lo rechazaron por la acción que él hizo, porque fue algo terrible. Pero de ahí, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como sal de la tierra, nosotros no somos quienes para poder pedir que esa persona pudiese tener una cadena perpetua o pena de muerte, que pues la palabra misma dice que la pena de muerte, si debería existir o no, que es un caso controversial, pero de eso podríamos hablar después. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros creemos y yo creo que como sal de la tierra, nosotros lo único que tenemos que hacer es representar a Dios aquí en la tierra como hijos de Dios. Nosotros no fuimos llamados para poder perdón,
de, de una u otra manera, ahora ando un poquito ronco, perdónenme, de una u otra manera que nosotros tomemos acciones de ningún tipo contra el gobierno, ni contra fuerzas civiles, ni contra fuerzas gubernamentales. Nosotros como hijos de Dios fuimos llamados, de hecho, a obedecer las autoridades, obedecer la ley. De hecho, Pedro en su segunda carta nos dice que nosotros debemos de respetar las leyes, respetar las autoridades, dice, amar a Dios o respetar a Dios y honrar al rey. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para que representemos a Dios en este lugar, siendo sal. Nosotros tenemos que hacer que se vea la justicia de Dios en nosotros mismos, porque aún nosotros mismos tenemos también cosas que tenemos que arrepentirnos todos los días, tenemos cosas que desechar todos los días, y eso es lo que la palabra hace en nosotros. A nosotros lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que representar dignamente al Señor Jesús en nuestros hechos, en nuestras obras, en nuestro hablar incluso. Porque si nosotros decimos que somos la sal de la tierra, entonces estamos comprometidos con Dios a representar eso que es preservar, pero no solo preservar. Dice que también la sal se usaba para preservar la carne, que no tuviera corrupción, pero también para dar sabor. Entonces, la sal tiene dos funciones muy importantes. La sal tiene tiene el dote de preservar, pero también tiene, bienvenida, tiene la otra función. La función era de darle sabor a la comida. Yo no sé usted, pero a mí la comida sin sal, la verdad no me gusta. Yo creo que a casi nadie. Habrá gente que sí se come la comida sin sal. Muchas veces porque pues dicen que hace daño al hígado, otros que hace daño a otra cosa, pero no comen mucha sal. Pero igual comer mucha sal es malo. Pero ¿verdad que qué insípido es comer una comida sin sal? No la disfrutas. Por lo menos le pones un poquito. No te gustará mucho, pero le pones un poquito. Tienes que ponerle, porque esa comida insípida no te la comes a gusto si no es con sal. Entonces ves como que la sal sí tiene su función. Tiene el darle el toque, el sabor. A todo le echan sal. Hasta el pan de dulce le echan sal para que no sepa tan dulce. Entonces miramos que nosotros al ser sal tenemos esa fuerza o tenemos algo de nosotros que hace la función de que este mundo no se siga corrompiendo. Una vez que nosotros llegó el Evangelio, una vez que vino Cristo a nuestras vidas, lo que se detuvo en nosotros fue la corrupción, en nosotros se detuvo. No que se detuvo en el mundo, pero en nosotros ya está evitada la corrupción y nosotros tenemos que evitarla y somos parte éramos parte de la corrupción y al haber venido la palabra de Dios, ahí nos salamos para preservarnos, pero ahora tenemos la segunda función, no solamente de preservar, pero ahora tenemos la función de darle sabor también a los demás. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, es que es algo imperativo, o sea, es una orden de parte de Dios, que nosotros mismos tenemos que ser sal para con los demás, que nosotros mismos tenemos que darle sabor a lo que hacemos y a lo que decimos. No solamente a lo que hacemos, a lo que decimos también. ¿Cómo lo decimos? ¿Por qué lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? Entonces, tiene mucho que ver a nosotros como cristianos, que muchas veces nosotros somos muy intemperantes. Somos personas que a veces en nuestro arrebato como seres humanos, que todavía las cosas humanas, muy humanas están en nosotros y a veces no medimos nuestras palabras, no medimos lo que decimos, pero la palabra de Dios nos instruye, nos capacita, pero más que nada nos exhorta y nos obliga a que nosotros tenemos que tener una forma diferente de comportarnos, pero no solamente comportarnos, sino de hablar también. Dice la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo a Colosenses. Vamos a ver Colosenses. Vamos a ver a Colosenses, capítulo 4, Colosenses 4, y del versículo 14 en adelante.
Colosenses 4:6, perdón. Colosenses 4:6. Dice la palabra de Dios: sean vuestras palabras, mire bien con esto que dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder. Y si nosotros leemos el contexto de estos versículos, de este versículo, los contextos hablan de la gracia del cristiano. El contexto habla de que nosotros tenemos que tener gracia en nuestra forma de hablar. Tenemos que tener gracia en las palabras que nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos con alguien, ¿cómo van nuestras palabras? ¿Son solamente palabras simples como cualquier otra palabra que hablamos de decir, bueno, sí, estoy trabajando, mañana esto, voy a hacer aquello, voy a ir allá? ¿O nuestras palabras van sazonadas con la sal, que es la palabra de Dios, con el Evangelio? ¿Acaso les compartimos cuando hablamos con la gente y mirando su vida? Sobre todo cuando empezamos a mirar la vida de una persona, solamente le damos palabras de consuelo a su propio entendimiento, o le damos palabras de consuelo en base al Evangelio. ¿Sabe? Porque es lo que está diciendo el versículo. El versículo está diciendo que vuestras palabras sean con gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido, aquel regalo que vino de parte de Dios. La gracia es aquello que recibimos de parte de Dios, que aún sin merecerlo lo recibimos. Fue que la salvación, el perdón de nuestros pecados, la salvación, la vida eterna, el derecho de ser llamados hijos de Dios, esa es la gracia. Entonces la palabra de Dios nos dice que vuestras palabras sean siempre con gracia. O sea, dar de gracia a los demás. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que nuestras palabras siempre lleven implícito el Evangelio. Que nosotros sepamos que tal vez es la oportunidad que Dios nos dio de poder estar frente a una persona en alguna situación para que le compartamos el Evangelio, para que nosotros, cuando esa persona tú la estás escuchando y tú le estás mirando, pero tú te das cuenta de que esa persona está pasando por un problema, ¿sabes? Perdón, nunca le trate de dar palabras de psicología a una persona en necesidad. Por ejemplo, en este caso, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Sobre todo, miramos cómo está el mundo ahorita, cómo está la situación. Y empieza la gente a quejarse y empiezan a decir, no, este mundo cada día está peor. Miramos cómo está la economía, miramos cómo están los problemas sociales y miramos esto. Y como nosotros, como hijos de Dios, sabios, claro, escuchamos, damos una opinión sencilla, pero profundizamos resaltando el nombre de Dios sobre ese problema y empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo en el mundo entero con todo este problema. Y entonces dice que nuestras palabras van sazonadas, van con sal, con el Evangelio, dándole a la gente la promesa y decirle, mira, sí es cierto, en este mundo está de pies hacia arriba. Este mundo se ve que no tiene remedio, pero ¿sabes qué? Hay algo, hay una promesa, y es que sí hay una solución. El problema es que no todos lo encuentran. Mira, yo te voy a enseñar algo. Dice la palabra de Dios, si tú le empiezas a hablar del Evangelio y le empiezas a decir, mira, todo esto es cierto, el mundo no tiene remedio, pero para muchos, Dios tiene el remedio, la solución a todos estos problemas. ¿Y cómo es? Mira, dice la palabra esto y esto y esto y esto. Y empiezas a compartirle del Evangelio. No te comienzas a quejar con esa persona igual que ella. No empiezas a tener los mismos pensamientos. No te empiezas a preocupar de la misma manera que esa persona está pensando. No estás en ese mismo sentir que esa persona. Entonces, tus palabras ya son palabras de aliento, pero basadas en la palabra de Dios, basadas en el libro de la vida, que es la palabra. Entonces, te das cuenta que entonces tus palabras ya no son simples palabras. Tu palabra ya va sazonada, tu palabra ya lleva sal, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Cristo Jesús, que aunque este mundo se va a acabar, dice que el que está en Cristo vivirá para siempre.
tendrá vida eterna, no perecerá. Nosotros pasaremos de este tiempo donde vamos a morir físicamente, pero dice que vamos a pasar al lugar eterno, a la diestra del Padre, junto con Cristo Jesús. Vamos a ser coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque aceptamos el reto de que nosotros mismos podríamos ser sal, y a la misma vez recibimos la sal de Cristo, pero a la misma vez podemos ser sal, porque eso es lo que está diciendo el texto en Mateo 5 del 13 al 16. Vosotros sois la sal del mundo, y si la sal pierde su sabor, hermano, si nosotros mismos comenzamos a perder la esperanza, si nosotros mismos como hijos de Dios comenzamos a perder el rumbo de lo que, la identidad de lo que somos nosotros como hijos de Dios, nosotros cada vez que viene una tempestad, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos de estar cada día más gozosos, no por el problema, sino porque Cristo viene pronto. Y nosotros como hijos de Dios debemos de estar contentos de que cada problema en el mundo, que es un problema visible para todo el mundo, que no es un problema de que estoy pasando yo en mi casa y nadie lo sabe, nomás yo, o un problema que está pasando aquí en el barrio donde mataron a uno y nomás el barrio lo sabe. No, estos problemas que todo el mundo puede ver es el compromiso para nosotros como hijos de Dios compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque son las oportunidades más grandes donde la tierra se prepara para sembrar la semilla. Es donde la tierra está preparada para que todos los que escuchen el evangelio de una u otra manera o se arrepienten o siguen endurecidos. Pero no va a ser por culpa de Dios ni por culpa de nosotros porque no hicimos nuestro trabajo, sino que nosotros hicimos nuestra parte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que si estamos teniendo sal en nuestra vida? Bueno, miremos nuestra vida misma. Cómo nosotros vamos caminando en la vida, cómo nos miramos nosotros a la luz de la palabra. Nos desesperamos igual cuando algo no va bien, o empezamos nosotros mismos a tener tribulación en nuestro sentimiento porque vienen cosas difíciles al mundo, o cada vez que viene un problema difícil en la tierra, nosotros mismos nos escondemos como hijos de Dios. Dice que nosotros seríamos los últimos que tendríamos que correr. Pero más sin embargo, a veces nosotros mismos estamos inseguros y a veces entramos en esa misma conducta de los que no conocen a Dios. Pero eso, hermanos, nos ayuda a saber que todavía hay mucho camino por recorrer y que es algo que tenemos que aprender en el trayecto, que tenemos que hacer. Así es de que, sabiendo que ahora nosotros somos parte de la preservación del mundo, donde la corrupción ya no está en nosotros, sino que lo que mora en nosotros es Dios mismo. Miren la expresión que está aquí. Dios morando en nosotros. O sea que si tú tienes el Espíritu Santo que mora en ti, es Dios mismo contigo. Entonces Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. Yo estaré con vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, Dios está contigo, Cristo está contigo. De otra manera, solamente seríamos partidarios si no está el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué decimos? Son las cosas que a nosotros nos van a hacer vernos en el espejo de la palabra y saber que realmente estamos haciendo lo que si fuimos llamados a hacer, sal. Pero la palabra de Dios no solamente nos dice, en el Sermón del Monte dijo Jesús a sus apóstoles, no solamente van a ser la sal de la tierra. O sea, no solamente van a preservar y van a darle sabor a la vida. O sea, a través de lo que ustedes hablen, van a exaltar al nombre de Dios sobre todas las cosas. No solamente por lo que ustedes dicen que son, sino también por lo que ustedes mismos, la gente está mirando en ustedes y están glorificando a Dios por lo mismo que ustedes están viviendo. Entonces nosotros miramos y podemos decir, ok, el reflejo de mi vida, los demás pueden glorificar a Dios. O sea, los que me rodean a mí pueden glorificar a Dios y decir que realmente yo soy sal. Los que viven alrededor de mí podrán decir
que yo le doy sabor a la vida, que cuando yo hablo y les hablo a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis vecinos, les hablo de una forma de un lado y cuando estoy en mi casa hablo de otra manera. ¿Cómo nos comportamos? O sea, cuando nuestras palabras salen de nuestra boca, son las mismas palabras adentro de nuestra casa y afuera de nuestra casa. O sea, nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios y estamos delante de un hermano, ¿nuestro comportamiento es igual que el de casa? ¿O somos de doble ánimo, que cuando estamos en la casa somos de una manera, somos transformers, nos convertimos de otra cosa, y ya cuando estamos delante de un hermano o de la iglesia, somos de otra manera que podemos pretender que somos? Por eso es importante que nosotros aprendamos a mirarnos a través del espejo de la palabra. No es pretensión, es realidad de lo que tenemos que vivir. Por eso Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, a base a esto, aprendiendo de que nuestro caminar para preservar debe de ser una y nuestro hablar debe de ser otro. Pero hay otro detalle, que no solamente Jesús se quedó en la sal. Mire, volvemos otra vez a Mateo y vamos a ver a Mateo en el capítulo 5. Acuérdense que estamos hablando de las bienaventuranzas, Mateo 5. Y de Mateo 5, ahí mismo en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esto, hermanos, nos tiene que traer a nosotros un análisis a conciencia de saber de que cuando Jesús usó estas expresiones, no fueron solamente de decir son la luz del mundo. Jesús lo puso de esta manera. Dios dijo que Él era la luz. Mire, vamos en Juan, en el Evangelio de Juan. A ver si lo tenemos aquí, Juan. Juan capítulo 8 y versículo 12. Mire lo que dice Juan 8:12. Dice Jesús. Una vez Jesús les habló diciendo, otra vez, dice Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. O sea, Jesús está diciendo en este versículo, yo soy la luz. Nosotros acá en Mateo, Jesús dice, vosotros sois, dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces la 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo de una mesa, sino que se pone sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Mire, vamos a analizar estos versículos. Dice que Jesús lo dice acá en Juan primero, dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, lo que Jesús está diciendo, ok, perdón, ustedes me están siguiendo. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? Número uno. La pregunta viene es, ¿cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Nosotros estamos siguiendo a Jesús realmente como discípulos o solamente le estamos siguiendo a Jesús como oidores? Porque la palabra de Dios dice que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que andará en luz. Y Jesús lo pone acá en el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Mire, Jesús es la fuente de la luz. Él es la luz. Lo mismo lo dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 4 en adelante. Dice que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso Jesús cuando empieza a decir en el versículo 8, yo soy la luz, y el que anda conmigo no andará en tinieblas. Entonces lo que Jesús nos está diciendo aquí, que para que nosotros podamos decir que realmente nosotros somos foco,
Para poder decir que somos foco, tenemos que estar encendidos y dar luz. Si no, de otra manera es un foco fundido. Y entonces ese foco fundido ya no sirve. Entonces dice Jesús, como Él es la fuente de la luz, entonces dice que cuando nosotros venimos a la luz, nos convertimos en luz. Y como nosotros, si somos luz, entonces dice que nosotros tenemos que alumbrar al mundo. Eso quiere decir que nosotros, que las obras que nosotros hacemos por la fe, tienen que ser obras donde se deja ver la luz de Cristo. Tienen que ser obras que se puedan ver la vida de Cristo en nosotros. Nosotros no podemos pretender que una luz se enciende y dice Jesús, se esconde debajo del almud o de la mesa, sino que se pone encima en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Eso quiere decir que si nosotros, como cristianos, como padres de familia, como amigos, como hermanos, y si nosotros estamos en la luz, nosotros mismos tenemos que ser el reflejo de luz para los que están en casa. Dice la palabra de Dios que vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, para que alumbre que a todos los que están en casa. Ahora bien, fíjate bien la palabra que utilizó Jesús, para que alumbren a los que están en casa. ¿Quiénes son los que están en casa? Todos los que nos rodean a nosotros, hermanos, tíos, primos, todos los que están en casa. Principalmente empezando los de casa, lógicamente. Entonces, si nosotros estamos agarrados de la fuente de luz, de la fuente de la luz, que es Jesús, entonces quiere decir que nosotros somos luz también, porque ya reflejamos la luz de Cristo. Nosotros tenemos que ser portadores, no solamente reflejo, tenemos que ser portadores. ¿Sabe? Un espejo puede ser luz cuando le refleja una luz, y ese espejo se convierte como si fuese una luz. Por ejemplo, tú puedes poner una lámpara, una linterna que esté en un ángulo así, no así de frente a la luz, sino así de ángulo, y esa luz se va a reflejar hacia otro lado. No es que el espejo sea una luz, simplemente el espejo está reflejando la luz. Pero cuando lo que Jesús está utilizando dice que cuando nosotros estamos en la luz, ya somos luz, somos luz. Quiere decir que nosotros, al estar la luz de Cristo en nosotros, ya no hay tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Todo aquello que oscurece el entendimiento, oscurecen los sentimientos, oscurecen todas las cosas que tienen que ver con Dios, oscurecen. Entonces todas las cosas que oscurecen y que si no es que todas esas cosas que no son de Dios, dice que contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son cosas que ya no deben de estar en nuestra vida, que eventualmente suceden, pero que ya no son prácticas en nuestra vida. Entonces, cuando alguien mira en nosotros, cuando tú, mira hermano, hermana, cuando alguien, simplemente con el hecho de tú decirle a alguien que tú eres cristiano o cristiana, tú ya encendiste una lámpara en ti. ¿Y sabes qué? Ahora toda la gente te va a estar monitoreando y mirando qué es lo que tú dices, mirando qué es lo que tú haces. Y cuando la gente empieza a mirar y saber que tú eres cristiano o eres cristiana, y empiezan a mirar cosas raras en ti, lo primero que van a decir ellos, no te lo van a decir a ti, pero ellos, la gente va a comentar entre otros y va a decir, pues dice que es cristiano y mira cómo anda. Y si es para ser cristiano, mejor me quedo así como estoy. No sé cuántas veces has escuchado eso. Yo lo he escuchado muchas veces de gente incrédula que dice, no, yo tengo un primo que es cristiano. Oh, no, mi tía es cristiana y es tremenda. Oh, no, yo tengo un hermano, mi hermano dice que va a la iglesia, pero es bien borracho. Yo tengo cualquier familiar o un amigo.
Y por el testimonio de esas personas dice que el evangelio es pisoteado, es rechazado. Dice que el nombre de Cristo es vituperado, es ofendido. Entonces, al que rechazan, en realidad no están rechazando a la gente. En realidad no están rechazando una iglesia. La gente no rechaza una denominación. La gente lo que está rechazando es el evangelio y están rechazando a Cristo Jesús. Muchas veces porque nuestra luz no refleja lo que verdaderamente debería de ser. Entonces la palabra de Dios misma, a veces nosotros mismos como luz en nuestro hogar, lo que está diciendo Jesús, que esa luz no se esconde, sino que se pone encima del candelero para que alumbre a los que están en casa. Entonces, la misma palabra nos dice que la palabra de Dios es para que los que están en casa glorifiquen a Dios. Que para que cuando tú estás viviendo la vida en Cristo, los que están en casa también glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Por la forma de vida que es cada uno en casa. A veces, muchas veces nosotros hemos sido, a veces yo creo que en alguna forma o en algún momento fuimos estorbo para alguien que le compartimos el evangelio y que por una u otra razón quedamos mal, obramos mal, hablamos mal, hicimos mal, tal vez un comentario y esa persona que apenas estaba escuchando el evangelio simplemente se decepcionó y le fue de estorbo esa acción, ese comentario, esa broma de mal gusto, y lo que vino a hacer fue un estorbo para creer en Cristo. Y entonces ya no fuimos luz en ese momento, ya no fuimos sal, ya no fuimos el darle el sabor y preservar y alumbrar en esa oscuridad que estaba apenas alumbrando en esa alma para que pudiera venir a los pies de Cristo. Y entonces aún a veces en nuestro hogar, a veces nosotros mismos como padres, a veces nosotros mismos como hermanos, a veces nosotros mismos tenemos ese conflicto en casa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, mientras no se remuevan esas cosas que nosotros queremos, no va a poder fluir a lo que fuimos llamados. Si realmente nosotros somos sal, tenemos que vivir como sal. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, entonces cuando vino la luz y nos alumbró nuestra vida y nos mostró que éramos solamente pecadores, que en nosotros no había nada bueno, que todo estaba corrompido, que nuestros pensamientos y nuestros deseos eran pecaminosos, nuestras acciones eran malas, y Jesús vino y las alumbró, pero no solamente las alumbró para dejárnoslas ver, sino que nos dio la palabra de vida, vino y lo recibimos como nuestro Salvador, y ahora fuimos sal, y preservó toda esa carne que era de muerte, todo esto que iba a ser desechado para ser echado al fuego eterno. Entonces vino Dios y con él su misma sangre preciosa nos redimió y nos dio vida eterna. Y entonces paró la corrupción en nuestras vidas. Pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo para que otros puedan también alcanzar esa salvación? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que otros vengan al arrepentimiento? Eso es lo que estamos estudiando. De eso se trata el estudio, de que nosotros mismos, como hijos de Dios, como cristianos, podamos ser el ejemplo y podamos también nosotros dejar ver a Cristo Jesús como Él es en nuestras vidas. Dice Pablo, lo decía Pablo en los Gálatas, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí. Entonces, si nosotros mismos estamos siendo luz en el mundo, entonces, ¿cómo tenemos que ser la luz en el mundo? Mire, vamos a ver, quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses. Quiero que vaya conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Y por qué tenemos que ser luz? No solamente con aquellos que nos rodean. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así: haced todo sin murmuraciones
y contiendas. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecéis. Dice que para que nosotros resplandezcamos en una generación perversa. ¿Cómo está el mundo? No me vamos a decir que el mundo está, pues que es un paraíso, porque la verdad no sé dónde estará escondido, pero no es un paraíso. Entonces, este mundo dice que estamos en medio de una generación perversa y que nosotros tenemos que brillar como luminares, como luces, brillar en este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dejar ver a Dios en nuestras vidas. Dice que nosotros que podamos ser, para que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Cómo nosotros reaccionamos en el mundo? ¿Cómo nosotros nos comportamos en el mundo? Mire, muchas veces nosotros como hijos de Dios, a veces nos cuesta trabajo reconocer que hay cosas en las cuales como le damos a Dios a veces lo que queremos de nosotros. Por ejemplo, dice que nosotros debemos de poner todo de nosotros y rendirlo a los pies de Cristo. Pero muchas veces nosotros mismos dejamos para nosotros algo. Es como cuando, cuando en el libro de los Hechos empieza a hablar que en los primeros capítulos, cuando dice que en aquel tiempo todos los cristianos que tenían cosas iban y las vendían, ¿verdad? Y dice que lo traían todo, lo que cuando vendían lo traían a los pies de los apóstoles para que repartieran todo lo que ellos habían adquirido de esas propiedades, para que les repartieran. Y dicen que todos los cristianos en ese momento, nadie tenía necesidad. Dice que todos tenían que comer, tenían que sus necesidades básicas, todo mundo, de los que eran hijos de los que estaban, de los cristianos. Pero dice que hubo una pareja en la cual Dios tuvo que tomar acción rápida. No se tardó ni un día. Dios actuó inmediatamente. ¿Con quién fue? Con Ananías y Zafira. Dice que Ananías decidió vender una propiedad que él tenía, pero él puso en su corazón que quedarse con una parte de eso, porque yo creo que era mucho, me imagino que era una propiedad grande, y yo creo que le dieron demasiado dinero por eso, y cuando miró toda esa cantidad de dinero, dijo, esto es mucho dinero. Esto yo no lo puedo dar todo. Bueno, les voy a dar la mayoría, pero voy a guardar tantito para mí. Y dice que cuando Ananías vino y trajo lo que él quiso, rápidamente Pedro le habló a través del Espíritu Santo y le dijo, Ananías, ¿por qué has puesto esto en tu corazón? No tenías tú ya la propiedad, no había, dice la palabra de Dios que no era tuya esa propiedad. Entonces, si esa propiedad era tuya, ¿por qué puso el Satanás en tu corazón separar algo para ti? ¿No era mejor que te quedaras con ella? Entonces, cuando vemos que la palabra de Dios actuó rápidamente en este momento, era porque Dios miró que Ananías había extraído de eso. Y a veces nosotros sabemos que tenemos que deponer nuestra vida a los pies de Cristo y ser transformados, dejarnos transformar por Él, dejarnos guiar por Él, dejarnos que Él nos instruya, que Él nos capacite, que Él cambie nuestras vidas, que le digamos al Señor, ya estoy cansado de ser igual, quiero cambiar y de poner nuestra vida, pero siempre guardamos algo para nosotros, algo que nos cubra, algo que nosotros mismos nos protejamos, puede ser cualquier cosa. Llámese de lo que sea, carácter, puede ser ambiciones, cosas que son pasajeras. Aún nuestra misma personalidad. A veces esa personalidad nuestra no la deponemos completamente
A veces guardamos el carácter para nosotros porque a veces pensamos que si nosotros somos sencillos, humildes, alguien nos va a tratar de ver la cara y tratamos de guardar ese carácter y cuando hace falta sacamos ese carácter duro y decimos, ahora yo soy el que tengo la razón y la palabra está diciendo sea sencillo, sé humilde, sé manso, lo que estudiamos en las bienaventuranzas, manso y humilde. Porque si dice la palabra de Dios, si tú solamente te dejas ofender cuando tú ofendes, no, eso no tiene, los mismos gentiles hacen lo mismo. Pero cuando tú aguantas, resistes y dices, Señor mío, esto fue injusto lo que me dijeron, pero ¿sabes qué? Yo no voy a responder. Y sabes una cosa, allí es donde se nota el verdadero cristiano. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos dejarnos mirar como luminares en esta generación perversa. Ser diferentes. Ser diferentes. No podemos ser iguales al mundo. Tenemos que ser diferentes. Entonces, para que nosotros podamos dejar ver la luz de Dios, entonces tiene que dejarse ver a través de nuestro diario vivir. A través de nuestro diario relacionarnos con los demás, a través de las cosas que nosotros mismos hacemos con los demás. No solos, porque solos podemos comportarnos de una manera, pero Dios está ahí. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, aun si las cosas malas que hacemos, Dios está ahí. Dice la palabra, decía el salmista, ¿a dónde iré, Dios, que no estés tú? Si voy arriba al cielo, allá estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. Si voy a lo más profundo de la mar, allí estás tú. ¿De dónde me esconderé yo, Señor? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? Las 24 horas, bueno, pues las horas que dormimos no cuentan, pues hasta aún en las que dormimos, porque dice Señor, guarde, dice que muéstrame aún de los pecados más ocultos, ¿verdad? Dice, muéstramelos. Entonces, ¿cómo nosotros dejamos ver nuestra luz? Entonces es importante que nosotros sepamos, y vamos allá por finalizar ya, para ir terminando ya, que ya vamos una hora. Vamos a ver a Pedro, y esto lo vamos a ver en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 12, para finalizar ya con este versículo, dice que según esto Pedro en el contexto lo está diciendo cómo debemos de vivir como extranjeros, pero dice el versículo 12 del capítulo 2, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire, cuando nosotros mismos guardamos la compostura, guardamos nuestra buena manera de vivir delante del mundo, dice que aunque la gente nos insulta y la gente dice, ay, estos religiosos, estos exagerados, estos radicales, mire, dice que mientras hablan de nosotros como malhechores por la crítica de nuestra diferente forma de vivir como cristianos, dice, ¿sabe qué? El día de la visitación, el día en que Cristo Jesús se manifieste, el día en que Cristo Jesús venga por su iglesia, por su pueblo, entonces ahí será glorificado el Señor. ¿Qué pasó cuando Noé estaba construyendo la arca? ¿No acaso se burlaban tal vez de Noé? Está loco, pues sin lluvia, ¿qué es eso? Ni la conocían la lluvia en aquel tiempo antes del diluvio. Dice que lo único que había era un vapor que salía de la tierra y regaba todo el campo. Y entonces, ¿y qué hacía Noé? Construyendo una arca por 120 años, creyéndole a Dios que iba a venir un diluvio y que el mundo se iba a terminar. Y todos ellos se burlaban de Noé. ¿Pero qué sucedió? ¿No acaso vino el diluvio después de 120 años? No vino y entonces Dios lo que hizo, ¿qué hizo? Dios mismo cerró la puerta. Noé no cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y entonces esos que se burlaban, decían que se burlaban de Noé. Me imagino yo, ¿por qué cree usted que Dios le cerró la puerta al arca? ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiera cerrado el arca? ¿Qué hubiera pasado?
¿Se ha imaginado? Usted se ha preguntado, ha leído esa porción y usted ha visto que dice la palabra de Dios que Dios, cuando entró Noé y su familia, y después de que todos los animales entraron y entró Noé con toda su familia, ¿no dice que Dios cerró el arca? ¿Sabe por qué? Porque si Noé hubiera cerrado el arca, yo estoy seguro que así como era Noé, varón perfecto, dice que en sus generaciones Noé fue varón perfecto, y él, estoy seguro que él, en su corazón humano, él hubiera, al escuchar los gritos de la gente, él hubiera abierto la puerta. Pero Dios no, porque Dios conocía el corazón de la gente. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que en el día de la visitación, en el día cuando venga el Señor, así como murmuran de nosotros como cristianos, dice que murmuran como malhechores por nuestra manera de vivir, que tenemos que vivir piadosamente, dice Pedro. Entonces, en esa piadosa manera de vivir, manifestando y dando a conocer a Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, dice que nosotros nos juzgan como a locos, nos religiosos, perdiendo el tiempo los domingos yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orándole al viento. Se burlan de uno a veces cuando uno les habla de la palabra, pero dice que Dios será glorificado cuando venga la visitación, cuando Cristo venga nuevamente por su pueblo. Hermanos, no es en vano. Nuestra lucha no es fácil. Nuestro caminar como cristianos, hermanos, no es un camino de rosas. Es un camino de rosas, pero con muchas espinas. Es más, de hecho, son más espinas que rosas. Pero dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero no se aflijan. Yo he vencido al mundo. Y eso fue lo que Jesús dijo antes de ser crucificado. Porque vio a sus apóstoles afligidos cuando ellos les dijo que él ya se tenía que ir. Y se afligieron, se sintieron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se nos va a ir el maestro, el que nos cuida, el que nos da de comer, el que hace milagros, se nos va. Pero el Señor Jesús dijo, no se aflijan, no tengan temor. En el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Además, el día en que yo me vaya, no se van a quedar huérfanos, no se van a quedar solos. Les voy a enviar el Consolador. Y además todavía, yo voy a estar con ustedes todos los días de sus vidas hasta que yo regrese o hasta que el Hijo de Dios venga físicamente nuevamente otra vez a la tierra. Hermanos, la promesa de Dios para nosotros como hijos de Dios es sí y sí. Cristo viene por su iglesia. Pero eso sí, nos dejó una encomienda. Tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Primero para con los de adentro de casa y después con los de afuera. No podemos ser faro de la calle y obscuridad en nuestra casa. Tenemos que manifestar la luz en nuestra casa, porque no podemos estar en casa como perros y gatos y en la calle todo como aparentando. Esos son apariencias. Dice la palabra que esos son hombres de doble ánimo, inconstantes. No, la palabra no nos llamó a ser hijos de Dios de doble ánimo. A nosotros se nos llamó para ser de una sola cara. Que vivamos en nuestra casa, que vivamos en la calle y que seamos en la iglesia como somos todo el tiempo. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que realmente dejar a ver a Cristo en nuestras vidas. Un hogar cristiano no debería tener contiendas. Un hogar cristiano que tiene luz no debería tener tantos problemas emocionales, hablando de ese tipo de discusiones, argumentos, pleitos. En un hogar cristiano no debería existir tanto eso. Sí, habrán ciertas indiferencias por lo que somos diferentes, tanto el hombre como la mujer, por las emociones, pero no debería haber tanta contienda. Si el Espíritu Santo está en un hombre y el Espíritu Santo está en la misma mujer que es la esposa, entonces, allí ¿quién es el que debe de estar en medio de ambos? Dios. Y si Dios está en medio de los dos, ¿por qué viene la contienda? ¿Quién está predominando ahí? ¿La luz? Bueno, se los dejo a su criterio, yo no puedo decir más. Pero una cosa sí es cierto, nosotros solamente tenemos un camino y espero que ese camino que usted va sea el mismo el que dijo Dios: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie,
va al Padre si no es a través de mí. Y si tú vas, hermano, al camino al Padre, espero que vayas por el camino ancho, por el camino angosto, perdón, no el ancho, no, olvídese, yo no dije ancho, se me chispoteó. Espero que usted vaya por el camino angosto, el camino difícil, el camino que te hace sudar cuando vas de subida, porque ahorita nosotros vamos de subida, pero cuando ya estemos en la presencia de Dios estaremos en un camino recto, plano, donde no tendremos ni que subir ni bajar, sino estaremos en un paso constante, en un gozo eterno, en una felicidad eterna. Aquí tendremos aflicciones. Cada día nos preocupamos por las arrugas, por las canas, por el comer, que ya otra vez voy a comer lo mismo de mañana, que la ropa ya no me queda, que otra vez la misma ropa. Ya, ahorita todo el tiempo nos estamos preocupando por lo mismo. Pero va a llegar el día en que vamos a llegar a la presencia de Dios. Esos ya no van a ser nuestros argumentos. El próximo argumento en el cielo va a ser: ahora, ¿cuál alabanza vamos a cantar para el Señor? Porque dice que es lo que vamos a estar haciendo allá, alabando y glorificando el nombre de Dios todo el resto de nuestra vida eterna. Qué hermoso sería eso. Pero si no lo hacemos aquí, no lo vamos a hacer allá. Bien, hermanos, pues hemos finalizado este estudio de lo que es ser sal y ser luz. Espero que usted, como yo, apliquemos la palabra en nuestra vida, que podamos entender y escuchar la voz de Dios. Así como decía Jesús en el capítulo 2 hasta el 3, el 4, perdón, que son las 7 iglesias, y decía el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, escuchemos la voz de Dios, dejémonos guiar por el Señor, que el Espíritu Santo sea nuestra guía, y que sea el que nos redarguya cuando estamos mal, y que aceptemos humildemente a reconocer que cuando hicimos mal, aprendamos a pedir perdón, que cuando ofendimos a alguien, aprendamos a pedir perdón, pero otra cosa, aprendamos a perdonar, que es lo más difícil. ¿Sabe? Pedir perdón cualquiera, pero que lo perdonen es bien difícil. ¿Sabe? Hay gente que dice: yo perdono, pero no olvido. Y eso no es perdón. Entonces, sí, posiblemente no se olvida, pero no duele. Así es de que, hermanos, adelante. Vamos a seguir. Espero que pues el Señor haya hablado a sus vidas como habló a la mía. Porque sigo en el proceso de seguir cada día mejorando. Envejeciendo también. Estoy en el proceso de envejecimiento. Eso es inevitable. Pero escuchando la voz de Dios. Así es de que vamos a seguir adelante, vamos a orar, y quiera el Señor que pues nos guíe todos los días hasta su presencia. Amén. Dios les bendiga, vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios, porque cuán grande misericordia, Señor, es para con nosotros, Dios, que sin merecerlo, bendito Padre, tú nos diste el llamado de ser hijos tuyos, Padre. Te bendecimos, Dios, porque sabemos que tú eres bueno, tú eres bondadoso, lleno de misericordia, Señor. Y te suplicamos que nos ayudes, Padre, a mantenernos en este mundo tan adverso, bendito Padre. Cada día miramos, Dios, cómo el mundo no va para mejor, cada día va empeorando, Señor. Los líderes espirituales, los líderes de las naciones, toda la gente que nos rodea está en una incertidumbre, en una desesperación, Señor, porque quieren ver el bien, pero no hay nada de bien en este mundo, Señor. Te bendecimos, Padre. Te suplicamos, Dios, que nos des paz y tranquilidad en este mundo tan adverso, dice tu palabra. Te pido, Señor, que ilumines la vida de cada uno de mis hermanos para que sigan siendo luz, que les des vida y sabor a su vida a través de sus palabras, de tu palabra, Señor, para que también sean sal. Y que todas sus palabras, Señor, vayan sazonadas con el evangelio tuyo, Jesús. Bendito Padre, nos ponemos en tus manos. Sé tú guiándonos, Señor. Sé tú manifestándote, Dios, en nuestras vidas, y que nos ayudes, Padre, a poder seguir haciendo tu voluntad. Te pedimos, Dios, que nos guíes. Perdona nuestros pecados si ha habido alguno delante de ti, Señor. Si hay alguna enfermedad en tu pueblo, que tú pongas tu mano poderosa, Dios, y que lo sanes, si es en la voluntad tuya, Padre Santo.
Que tú traigas bien, Señor, porque tu palabra dice que todo fue en promesa eterna para todos y cada uno de aquellos que creen en ti, Padre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendito Padre, y confiamos que tú eres fiel y verdadero. Gracias por todo tu amor y tu misericordia. Gracias por el sacrificio de tu Hijo muy amado Cristo Jesús, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios me los bendiga. Que podamos seguir adelante. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Y pues ahora sí que para adelante. No, nada para atrás, porque entonces se puede atorar uno y ya no sale de ahí de esa atorada que se dé. Amén. Así es de que muchas gracias, hermanos, por los que se pudieron conectar. Los que no, pues ya saben que se conectan ahí, pueden ver el video en YouTube. Está en la página y en Olga Castro también. Y pues ahí están todos los videos de estos estudios y de las predicaciones. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con el Señor, no con el hombre, con el Señor. Así de que, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Y pues, hermanos, hermana Sirenia, hermana María Ortiz, nuestra hermana Juanis, nuestra hermana Marjorie, mi hijo Irán, Daniel, todos los que se conectaron, Patti también, mi hermana en México también que se conectó, y todos y cada uno de aquellos que se pudieron conectar en este día, pues Dios me los bendiga y nos vemos el domingo primeramente Dios. Amén. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Hasta luego.